Si el miedo te ha acompañado demasiado tiempo, hoy escucharás las palabras que pueden liberarte. Hay momentos en la vida en los que el miedo parece convertirse en una sombra constante. No importa cuánto intentes avanzar, algo dentro de ti se contrae, se paraliza, se llena de dudas. Es como si una voz silenciosa repitiera: ¿y si fallas? ¿Y si no puedes? ¿Y si todo sale mal? Pero hay otra voz, una voz más antigua, más profunda, más verdadera. Es la voz que Jesús dejó grabada en cada uno de nosotros cuando dijo: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Esa frase, simple y a la vez infinita, no solo es un consuelo, es una guía espiritual, una estrategia divina para transformar nuestro interior. Jesús no hablaba del miedo como un enemigo invencible, sino como un visitante que debemos aprender a mirar desde la fe. Él sabía que el miedo no se disuelve luchando contra él, sino iluminándolo con la verdad. Por eso, una y otra vez, nos enseñó a usar la palabra de Dios como un refugio, como una espada y como un faro. La palabra no es un conjunto de frases bonitas, es energía viva, capaz de reordenar nuestros pensamientos, calmar nuestros impulsos y devolvernos la claridad que habíamos perdido. Cuando el miedo toca nuestra puerta, nuestra reacción natural suele ser huir o luchar. Pero Jesús nos propuso algo distinto: confiar. Confiar en que la presencia de Dios es más fuerte que cualquier amenaza. Confiar en que no avanzamos solos. Confiar en que la vida no está en nuestra contra. La confianza no elimina los desafíos, pero nos transforma a nosotros frente a ellos. Y cuando nosotros cambiamos, nuestra mirada cambia, nuestra interpretación cambia, y finalmente nuestro camino también cambia. Hay versículos que actúan como anclas cuando la tormenta interior se intensifica. Por ejemplo, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Ese versículo no te pide que seas valiente por pura fuerza mental. Te recuerda que no necesitas sostenerlo todo con tus manos, porque hay una luz que te antecede, te guía y te protege. Otro versículo dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No dice si pasas, dice cuando pases. Porque Dios nunca prometió una vida sin dificultades, pero sí prometió presencia, fuerza y propósito. Jesús también nos enseñó algo fundamental: el miedo se alimenta del futuro imaginado. La fe, en cambio, se nutre del presente vivido. El miedo te lleva a escenarios que no existen. La fe te devuelve a la hora, donde las cosas son manejables, respirables, luminosas. Por eso dijo: no se angustien por el mañana. No porque el mañana no importe, sino porque preocuparte hoy por algo que aún no existe te debilita en el único lugar donde puedes actuar: aquí, ahora. Cuando uno mira su vida desde esa perspectiva, comienza a notar algo extraordinario. El miedo pierde autoridad. Sigue apareciendo, porque forma parte de nuestra condición humana, pero ya no manda. Es como una nube que pasa frente al sol, pero no puede apagarlo. Jesús nos enseñó a sostenernos en la palabra, porque sabía que la mente es frágil cuando se siente sola, y la palabra de Dios es el recordatorio permanente de que jamás lo estamos. Cada vez que pronuncias un versículo, no estás repitiendo algo aprendido, estás reactivando una verdad que tu alma ya conoce. Estás afirmando que tu fuerza no proviene de ti, sino de aquel que te creó. Y esa sola idea es suficiente para debilitar el miedo más persistente. Por eso, cuando el miedo venga, no lo escondas, no lo niegues. Respira, pon tu mano en el corazón y di: Señor, en tu palabra encuentro mi paz. Deja que el eco de esas palabras te acomode por dentro. Deja que te recuerden quién camina contigo. Cada vez que confías, aunque sea un poco, Dios abre un espacio para actuar en tu vida. Y en ese espacio, donde antes había temor, empieza a entrar la serenidad, la valentía y la certeza de que no estás luchando solo. Jesús no solo nos habló del amor de Dios,
Nos enseñó a usarlo como medicina, como escudo y como luz. Y hoy, si te das la oportunidad de mirar hacia adentro, descubrirás que aquella enseñanza sigue viva en ti. Porque el miedo no se vence desde el ruido, sino desde la palabra. Y la palabra no se activa desde la mente, sino desde la fe. Cuando uno escucha que Jesús enseñó a vencer el miedo, no desde la fuerza humana, sino desde la confianza profunda en Dios, podría pensar que se trata de una frase bonita, de esas que reconfortan por un momento, pero que luego parecen desvanecerse frente a la realidad. Sin embargo, si uno se detiene, respira y mira verdaderamente dentro, descubre que esta enseñanza no es una inspiración pasajera, sino una forma radical de ver la vida, una transformación interior que cambia la manera en que enfrentamos cada desafío. El miedo es parte de nuestra naturaleza, no es un enemigo en sí mismo. De hecho, tiene un propósito biológico claro: protegernos. El problema surge cuando ese miedo deja de ser una señal puntual y se convierte en una actitud permanente, en una forma de vivir. Es ahí donde Jesús entra con una propuesta que desconcierta la lógica humana. En vez de pedirte que seas fuerte, te invita a confiar. En vez de decirte, enfréntalo con tus recursos, te dice, no estás solo. Y justamente ahí reside la fuerza más profunda. Reconocer que la vida no depende únicamente del propio esfuerzo, sino de una presencia que te sostiene incluso cuando tú crees estar al borde de tus límites. La confianza en Dios no es una idea abstracta, es un movimiento del alma. Es una rendición interior que no te debilita, sino que te libera de la tensión de querer controlarlo todo. Cuando Jesús decía, no teman, no lo hacía como quien intenta calmar a un niño asustado con una frase superficial, sino como quien comprende la estructura emocional del ser humano y sabe que el miedo se alimenta del sentimiento de abandono. Por eso la clave no era eliminar el miedo, sino recordarte que no estás solo, que no caminas a ciegas, que no cargas la vida con tus propias manos. En los momentos de mayor angustia, cuando la incertidumbre parece aplastarte, surge la tentación de apoyarte únicamente en tus capacidades. Quieres resolver, anticipar, prever, evitar el dolor a toda costa. Pero la vida no se acomoda a nuestros cálculos. Los imprevistos, las pérdidas, los giros inesperados, todo eso forma parte del camino. Y si intentas enfrentarlo desde tu fuerza limitada, inevitablemente terminas desgastado. Jesús lo sabía, por eso su mensaje siempre iba hacia ese punto central. No te sostengas solo. Apóyate en la presencia que te trasciende, en la sabiduría que te creó, en la promesa de que nada de lo que enfrentas, lo enfrentas sin compañía. Cuando uno empieza a vivir desde esa confianza, algo sutil pero poderoso ocurre por dentro. El miedo no desaparece mágicamente, pero pierde autoridad. Ya no dirige tus decisiones, ya no condiciona tus pasos, ya no te paraliza ni te convence de que el futuro será un desastre. En lugar de eso, surge una especie de serenidad firme, una calma que no es ingenuidad, sino certeza, certeza de que, aunque no entiendas cómo, no estás siendo abandonado. Certeza de que existe un propósito que va más allá de lo que tu mente puede comprender ahora. Esa confianza profunda también cambia la manera en que interpretas lo que sucede. Desde el miedo, cualquier obstáculo parece una amenaza. Desde la fe, los obstáculos se convierten en maestros. Desde el miedo, un cambio inesperado es sinónimo de pérdida. Desde la fe, es una oportunidad para crecer, aprender, transformarte. No porque el dolor deje de doler, sino porque sabes que no lo estás atravesando sin guía. Cuando Jesús decía, «Yo estoy con ustedes todos los días», estaba dando una herramienta interna para mirar la vida desde otro ángulo, para recordar que incluso en lo más oscuro existe un acompañamiento silencioso. Confiar
también significa aceptar que no tienes todas las respuestas y que está bien no tenerlas. Eso, para la mente humana, es una revolución, porque solemos creer que la seguridad viene del control, cuando en realidad la verdadera seguridad nace de la entrega, de aceptar que Dios ve lo que tú no ves, que conoce lo que tú desconoces, que conduce incluso cuando tú crees haber perdido la dirección. Y esa aceptación no te hace pasivo, al contrario, te fortalece, porque ya no actúas desde la angustia, sino desde la calma. Ya no decides por desesperación, sino por claridad. Ya no caminas encogido por el temor, sino sostenido por una confianza que te supera. Cada vez que eliges confiar, aunque sea un poco, aunque sea temblando, estás haciendo algo extraordinario. Estás permitiendo que el miedo se diluya en una luz mayor. Estás abriendo un espacio para que Dios actúe en ti. Estás reconociendo que tu vida tiene un acompañante, constante que no te abandona ni en tus errores, ni en tus fragilidades. Confiar no significa no sentir miedo. Significa no dejar que el miedo te diga quién eres, ni hacia dónde puedes avanzar. Y cuando esa verdad comienza a sentarse en tu interior, algo cambia de manera irreversible. Descubres que la fuerza más grande que tienes no viene de ti, sino de aquel que camina contigo. Y desde ese momento, el miedo deja de ser un amo, para convertirse en un recordatorio de que siempre puedes volver a la presencia que te sostiene. La palabra de Dios es una herramienta viva que actúa de manera silenciosa, pero profunda en la mente y en el corazón cuando el miedo intenta apoderarse de nosotros. No es un conjunto de frases memorizadas, es un movimiento interior, una energía que despierta claridad cuando la confusión presiona, que trae calma cuando la angustia desborda, que devuelve la luz cuando la mente se oscurece con pensamientos que parecen incontrolables. Cuando Jesús invitó a usar la palabra como guía, sabía que la fragilidad humana necesitaba algo más que fuerza de voluntad para enfrentar sus sombras. Sabía que la mente, cuando se siente sola, inventa escenarios terribles, imagina futuros imposibles y exagera peligros que en realidad no existen. Por eso dejó palabras capaces de ordenar la vida desde dentro. El miedo crece en la mente como una historia donde siempre estás en peligro, donde la incertidumbre significa amenaza, donde cada paso parece arriesgado. Y la palabra de Dios aparece como una historia alternativa, más verdadera, más luminosa, más equilibrada. Cuando uno repite, «El Señor es mi pastor, nada me faltará», no está diciendo una frase bonita para tranquilizarse. Está recordando a su alma que no camina sin guía, que no está perdido, que no está al borde del abismo, aunque la emoción diga lo contrario. La palabra te reubica, te devuelve a la realidad, te invita a mirar desde una perspectiva más amplia, más profunda, más serena. La mente humana tiene una tendencia natural a proyectar. Imagina lo que puede ocurrir mañana, pasado mañana y dentro de un mes. Y casi siempre imagina lo peor. Cuando Jesús dijo, «No se angustien por el mañana», lo hizo porque entendía esta mecánica interior. Sabía que el miedo se alimenta del futuro imaginado. La palabra de Dios actúa precisamente cortando ese flujo. Te trae de regreso al presente. Te recuerda que estás siendo sostenido ahora, que tienes recursos ahora, que hay una gracia que te acompaña ahora. Y cuando uno vuelve al presente, recuerda que siempre tiene más fortaleza de la que cree. Las palabras de la Biblia no son solo mensajes espirituales, también son instrucciones emocionales. Por ejemplo, cuando dice, «No temas, porque yo estoy contigo», no está pidiendo que hagas desaparecer el miedo, sino que lo coloques en su sitio. Es como si te dijera, «Siente lo que sientes, pero no te identifiques con ello. No te dejes dominar. Yo te sostengo». Esa frase, repetida con consciencia, cambia el ritmo interno.
La respiración se vuelve más lenta, el cuerpo se relaja, los pensamientos dejan de girar sin control y aparece un orden nuevo. La palabra es capaz de hacer eso, reorganizarte desde dentro. También ocurre algo muy notable cuando uno medita en la palabra. Cambia la relación con el dolor. El miedo, muchas veces, nace del intento desesperado por evitar el sufrimiento. Pero cuando recuerdas, aunque pase por valle de sombra, no temeré, porque tú estás conmigo. Tu corazón empieza a entender que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de atravesarlo con una fuerza más grande que tú mismo. Entonces el dolor deja de ser un monstruo que te persigue y se convierte en una experiencia que puedes vivir acompañado, guiado, sostenido. Y eso transforma por completo la experiencia. La palabra de Dios también tiene la capacidad de iluminar momentos oscuros. Cuando te sientes perdido, confundido, sin saber qué camino tomar, cualquier miedo parece más grande. Pero la palabra entra como una luz que no necesariamente da todas las respuestas, pero sí el siguiente paso. Y muchas veces eso es lo único que se necesita para avanzar. Cuando Jesús dijo, «Mi paz les dejo, mi paz les doy», estaba ofreciendo una forma de vivir desde dentro hacia afuera, no desde fuera hacia dentro. La paz no viene cuando el miedo desaparece. La paz llega cuando recuerdas que la presencia de Dios está por encima de todo miedo. La palabra también se convierte en un ancla emocional cuando la vida se mueve demasiado rápido. En esos días en que todo parece inestable, incierto, abrumador, repetir una frase bíblica es como sostenerse de una cuerda firme en medio de un río. No detiene la corriente, pero te mantiene en pie, y poco a poco, esa estabilidad interior se refleja afuera. Piensas mejor, decides mejor, actúas mejor. Cuando uno comprende esto, la palabra de Dios deja de ser un recurso ocasional y se convierte en un alimento cotidiano. No la usas solo cuando estás mal, la usas para mantenerte bien. No la buscas solo cuando el miedo te derriba, la buscas para que el miedo no vuelva a gobernarte. Es una forma de vivir en conexión con lo sagrado, una manera de recordar a cada momento que no estás librando tu batalla solo. La palabra no te pide que seas perfecto, te pide que seas consciente de que estás acompañado. Te pide que recuerdes que hay una fuerza que te sostiene incluso cuando te sientes débil. Te pide que confíes, que respires, que vuelvas a la verdad. Y cuando uno vive desde esa verdad, el miedo puede presentarse, pero ya no tiene el poder de dirigir tu vida, porque la palabra se convierte en tu refugio, tu guía y tu luz, una luz que nunca se apaga. Cuando uno permite que el miedo dicte sus pasos, la vida se estrecha, el horizonte se vuelve pequeño, las posibilidades se reducen y la mente corre más rápido que el corazón. Sin embargo, cuando recuerdas que no estás solo, que hay una presencia que te sostiene incluso cuando tus fuerzas flaquean, algo dentro de ti empieza a abrirse. La enseñanza que transforma no llega solo al intelecto, toca las fibras más profundas del alma. Comprender que el miedo no se combate desde el miedo, sino desde la luz, es uno de los mayores regalos espirituales que podemos recibir. Y esa luz se despierta al traer la palabra de Dios a la propia vida, no como un discurso aprendido, sino como una fuerza viva que se enciende en el interior. Muchos creen que vencer el miedo consiste en volverse fuertes, duros o invulnerables, pero el camino es exactamente el contrario. Consiste en permitir que una fuerza mayor que tú se exprese a través de ti. Cuando Jesús hablaba de no temer, no apelaba al orgullo humano ni a la autosuficiencia. Apelaba a la confianza, a esa fe que reconoce que por encima de las circunstancias hay un diseño más grande. El miedo pierde poder cuando entiendes que no viene a destruirte, sino a mostrarte dónde falta luz, claridad, renovación interior. Por eso,
Cuando uno acude a la palabra, no busca frases bonitas para calmarse, busca verdad, dirección y un recordatorio de que no camina en solitario.